Hola, bienvenidos al último tema de este trimestre y por tanto de este curso, que es el realismo y el naturalismo. En esta ocasión, en lugar de hacer un único vídeo de 60 minutos que nos aburra a todos, voy a intentar hacer tres vídeos un poco más cortos, entre 15 y 20 minutos cada uno, donde veamos todo este tema, pero de manera dosificada para intentar que nos sea más llevadera a todos. Entonces, como lo que tenemos que ver es el realismo y el naturalismo, los orígenes del movimiento y su contexto histórico, y luego los autores fundamentales de cada uno de los movimientos, vamos a empezar hoy con la situación, con el contexto histórico del realismo. Veremos qué es lo que lo origina. En el siguiente vídeo nos centraremos ya en las obras y en los autores de este movimiento, y en el último vídeo lo que haremos pues será centrarnos en el naturalismo y sobre todo en los parecidos y diferencias de naturalismo y realismo, ya que aunque aquí los vemos como corrientes separadas y jerárquicamente iguales, en realidad el naturalismo es como un desarrollo o una parte de lo que es el gran movimiento literario de la segunda mitad del siglo XIX, que fue el realismo. Vale, empezamos entonces con el realismo. El realismo, como todo buen movimiento cultural que se precie, nace en oposición al modelo anterior. Si veníamos del romanticismo y su fantasía desbordada, ahora nos toca volver a lo más cercano, a la realidad del entorno, a las densas y detalladas descripciones que nos van a permitir documentar lugares, personas y hechos con la mayor exactitud. Pero también, como todo buen movimiento, el realismo no nace de la nada. A nivel europeo, durante la segunda mitad del siglo XIX, hay una aceleración en la industrialización, que es un fenómeno que había comenzado ya a finales del siglo XVIII y que permitía mecanizar algunos trabajos. Este desarrollo industrial mecánico trajo consigo también grandes cambios económicos y sociales al mundo. Permitió la expansión y la intensificación del comercio y hizo que la burguesía, que ya estaba instalada como clase dominante, aumentase todavía más su poder político para controlar a la cada vez mayor necesidad de asalariados, de trabajadores, para desempeñar todos esos trabajos en las fábricas y para controlar y evitar las revueltas proletarias que empezaban a surgir. Este es el motivo de la aparición y el prolongamiento de gobiernos autoritarios de tipo conservador, que lo que buscaban era mantener una situación de privilegios pensados no ya para los nobles, como en épocas anteriores, sino para los ricos. Es decir, lo que fue pasando es que la burguesía, el dinero, sustituyó a la nobleza. Pasamos de un modelo en el teocrático, en el que tener sangre noble, tener un linaje noble, daba todo tipo de privilegios, a una sociedad más parecida a la actual, donde lo que importa es no tanto el linaje, el origen, la sangre, sino que lo que importa es la posesión, el capital, lo que se tiene. Tenemos que tener en cuenta que en este momento es cuando aparecen, y bueno, un poco como consecuencia de todo esto, el método científico, que nos va a llevar al evolucionismo de Darwin, y el positivismo, que son dos modelos de pensamiento que todavía tenemos a día de hoy como modelos dominantes. El método científico en lo que se basa es en la necesidad de medir y clasificar el mundo. El mundo y cada uno de los elementos que forman parte de él. De ahí que esta minuciosidad y este interés de medirlo todo, de contarlo todo y de entenderlo todo, nos va a llevar desde el plano científico, el plano científico, el método científico, que lo explico ahora, y en el plano cultural al realismo, es decir, a la idea de que tenemos que documentar la realidad en todos sus detalles. El método científico nace de Bernard, que se basa en observación, hipótesis y experimentación. Lo que dice él es que, este señor que era un médico, lo que dice es que para poder documentar y analizar cualquier elemento, primero debemos realizar una investigación que parta de las preguntas que podamos formularnos frente al mundo. Una vez observado el suceso,
podemos realizar conjeturas acerca de su naturaleza o plantearnos cómo será su desarrollo. Esta sería la fase de hipótesis. A continuación, tendremos que desarrollar un experimento que permita verificar nuestra hipótesis o comprobar que nuestra hipótesis estaba equivocada. El experimento nos va a dar unos datos, que es sobre lo que nos vamos a basar después para hacer un análisis y sacar una conclusión de todo este proceso. Este procedimiento surge a mediados del siglo XIX y va a marcar toda la doctrina científica hasta nuestros días, y es también la base, digamos, filosófica o la base social del positivismo. El positivismo es una doctrina filosófica, pero también sociológica y política, que propone o promueve el uso del método científico en los eventos del día a día y que se opone, es decir, es exactamente lo contrario de las abstracciones teóricas, las abstracciones imaginativas y las metafísicas. Quiere decirse que en el positivismo solo vamos a considerar aquello que podemos medir, pesar, contar. Elementos como las emociones, que fueron durante el movimiento anterior que veíamos, el romanticismo, la base de todo, quedan fuera, ya que es difícil decir ¿cuánto amor tienes? 84. ¿84 sobre cuánto? Es decir, las emociones quedarían al margen de lo que es el positivismo. El positivismo aparece en Francia con la afirmación de que el conocimiento científico es la única forma de conocimiento verdadero y promueve una especie de culto a la ciencia y al mundo humano. Es un movimiento racionalista que se aparta de las corrientes teológicas que venían imperando hasta ahora. Se centra más en el hombre y en la capacidad humana para comprender la naturaleza, para ser capaz de entender todo el mundo. De manera que lo que trata es de explicar las cosas prácticas como las leyes de la física o incluso pues las relaciones sociales de grupos sociales, pero desde un punto de vista científico, es decir, ajeno a ello. Se buscan siempre clasificaciones cientifistas que evitan la introspección y las deducciones propias. Se trata no ya de llegar al conocimiento desde la filosofía y la presentación de opiniones, sino más bien desde la aportación de datos empíricos. ¿Vale? Esto, si nos retrotraemos un poco atrás, cuando hablábamos de los tipos de textos y los textos expositivos frente a los argumentativos, pues el positivismo estaría ensalzando el texto expositivo, donde lo que nos aporta son datos, hechos fehacientes, ¿vale? No opiniones. Bueno, la metodología del positivismo es la observación de los fenómenos y el análisis siguiendo los principios que habíamos comentado antes de observación, hipótesis, experimentación, es decir, es siguiendo este procedimiento para llegar a entender la realidad o a presentarnos la realidad como los positivistas consideran que debería ser. El ideólogo o el máximo exponente del método científico es Augusto Comte, que entiende que el positivismo debe ser la base de toda la mentalidad, de toda la cultura humana. Comte, de hecho, consideraba que el ser humano y toda la ciencia pasaba como por tres estados, que sería un estado teológico, donde el ser humano buscaba como explicación para la realidad a través de entes sobrenaturales, pues consideraba que la tormenta era un dios, el fuego era un dios, el sol era un dios. Un estado metafísico, donde los dioses son sustituidas por entidades abstractas como el éter o una sustancia etérea que fluye entre todos nosotros, o la energía, y un estado positivo, donde lo que se intenta no es explicar el porqué de las cosas, sino el cómo. Es decir, es cómo sucede todo, y él se basaba en la idea de causa y efecto.
Además de Comte, a lo largo de todo el siglo XIX hay otra serie de pensadores positivistas como John Stuart Mill o como Émile Littré, bueno, hay más gente que se preocupa por esta doctrina y que llega incluso a crear una especie de iglesias positivistas donde fusionan la religión y la ciencia, o más bien sustituyen los dioses tradicionales o la religión tradicional por la ciencia. Pero no vamos a entrar tampoco con tanto detalle en el positivismo. Si os interesa, pues os puedo pasar enlaces para que profundicéis o podéis buscarlo vosotros mismos. Es simplemente para que entendamos que toda la visión social y toda la visión política europea en general de este siglo XIX va a estar basada en la observación de la realidad, en la observación de los hechos y en el detalle minucioso de todos estos elementos, que es lo que constituye la cuna o la situación perfecta para el surgimiento del realismo como fenómeno literario. Si en la ciencia pretendemos documentar datos, la literatura va a servir también de herramienta para mostrarnos la realidad social de su época. ¿Y en España? ¿Qué está pasando en España en este periodo? Bueno, pues España, como viene siendo habitual y como venía pasando en las etapas anteriores que estuvimos viendo, sigue arrastrando una cierta lentitud, sigue demostrando que va un poco más despacio que el resto de Europa. Y la industrialización, que es un proceso que en el resto de Europa comienza ya a finales del siglo XVIII, a España llega muy tardíamente y aparte de una forma muy localizada. Las zonas industriales son sobre todo Cataluña en el sector textil y el País Vasco en cuanto a la metalurgia y siderurgia, los altos hornos y a las fundiciones. Pero por lo menos llega, y esto hace que la sociedad de la que hablábamos antes, europea en general, en la que los burgueses sustituyen a lo que antes era el estamento nobiliario, pues se impone también en España. Durante este periodo hay bastantes cambios políticos, pero sobre todo lo que hay es un sentimiento de pérdida total ya de lo que fue el gran imperio español. Si hasta el siglo pasado todavía se soñaba con esa idea del imperio español en cuyas costas no se ponía el sol, ahora, ya durante todo el siglo XIX y más acelerado hacia la segunda mitad, se pierden las colonias españolas en América. Entonces, esta pérdida lo que genera es una cierta sensación pues, de pesimismo y sobre todo de que la gente en general reconozca que estas situaciones pasadas que nos habían estado vendiendo desde la literatura ya no son reales. Es lo que va a desembocar después en 1898 con la pérdida de Cuba y que dará lugar a la generación del 98 que estudiaréis en segundo de bachillerato. Pero dentro de lo que nos interesa a nosotros, que es esta segunda mitad del XIX, en España lo que hay es muchísimas alternancias políticas. Si queréis, por haceros una idea, os enseño. Veis que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, vamos a tener mucho movimiento, muchas alternancias políticas. Hay hasta 6 constituciones que son, la primera, la de 1812, pero después tenemos también constituciones en 1837, 1845, 1869 y 1876. Todos estos cambios lo que producen es pues, una inseguridad política en la que se van alternando periodos de republicanismo, periodos monárquicos, cada vez con una monarquía que va perdiendo su poder y vamos llegando pues, a un sistema de una monarquía parlamentaria en la que existe un cierto control del Estado hacia el monarca,
hasta, bueno, llegar no a la situación actual, que es muy posterior, pero sí a la situación en la que estaba moviéndose el resto de los países europeos. Tenemos también lo que se llama el sexenio liberal, en el que hay una gran sucesión de partidos políticos que van alternándose en el gobierno, y en general lo que se da es el fenómeno del caciquismo, que supone pues que, a pesar de que se intenta la creación o la constitución de un gobierno nacional, pues en los pequeños, en las regiones o en las provincias todavía se sigue mucho por un sistema de favores. Tenéis aquí un esquema con todas las alternancias y los cambios políticos más significativos de España en el siglo XIX, pero lo que nos va a interesar fundamentalmente, por resumir, es que poco a poco España va entrando en la corriente europeísta. Es decir, dejamos ya los territorios americanos de vivir, digamos, gracias a lo que nos está ingresando, lo que nos está entrando desde América, y empezamos a pensar más en Europa. Es decir, cambia el foco de atención y España se integra ya totalmente en las corrientes europeas. Y esto se va a reflejar también, por supuesto, en la literatura. En cuanto a las características generales del realismo como movimiento, dentro de lo que estábamos diciendo, de la idea de que hay que detallar todo, pues los escritores, los autores de esta época, lo que van es a observar y describir con precisión exhaustiva la realidad del entorno en el que viven. Es decir, ellos buscan mostrar hasta el mínimo detalle el entorno en el que se encuentran. Por eso las descripciones del periodo realista son extensas y sí, a veces también aburridas, pero hay que entender que se debe a una mentalidad que está por detrás, que es la idea de reflejar claramente la situación del momento. De hecho, evitan siempre el recurso a tiempos pasados. Si en el romanticismo huían hacia un pasado gótico de ruinas y bueno, un pasado normalmente legendario, aquí se busca la ambientación en su propio tiempo, en su propio lugar y en un entorno cercano. Es decir, si yo vivo en Compostela, pues lo ambientaré en las calles de Compostela porque son las que voy a conocer. Y aunque los personajes que yo incluya no siempre sean personajes reales, procuraré que se adapten a las personas que yo conozco y a la realidad de mi entorno. Dentro de esto, bueno, el género fundamental va a ser la novela, ya que la prosa y la escritura en prosa es lo que mejor permite plasmar estos hechos. Y aunque hablamos siempre que la novela es narración y es acción, aquí la acción muchas veces queda supeditada a la descripción. ¿Vale? De nuevo, cuando hablábamos de los textos narrativos y los textos expositivos, ya habíamos comentado que dentro de un texto narrativo global, como puede ser una novela, pueden entrar textos descriptivos bastante prolongados, que es lo que sucede en muchas de las novelas del siglo XIX. En cuanto al tipo de narrador, la tendencia más habitual, más extendida, es a un narrador omnisciente en tercera persona. Es decir, es un narrador que controla totalmente el relato, nos va contando qué es lo que está pasando y que tiene el conocimiento global de la situación, aunque a veces, y como en esta época ya el periodismo era un género muy difundido y era un género con muchos adeptos, tenéis en los textos del romanticismo, veis una crónica de Larra, que es más de tipo romántico, ya que nos mete lo que nos está transmitiendo su opinión, mientras que aquí se intenta hacer desde el punto de vista más objetivo posible, desde el punto de vista más pegado a la realidad, sin introducir una visión propia, sino que son los propios acontecimientos los que hacen que el lector se dé cuenta de cuál es la situación. Porque los personajes de la novela realista son normalmente individuos que tienen relaciones
conflictivas con la sociedad en la que se mueven y que normalmente acaban fracasando, ¿vale? Son casi antihéroes en el sentido de que tratan de cambiar la sociedad, pero la sociedad lo supera porque es mejor que ellos. Y acaban pues o bien integrándose o bien acaban perdidos dentro de esta sociedad. Hay que tener en cuenta que la novela realista está pensada sobre todo para la clase social dominante del momento, que es la burguesía, que es quien va a leerla, quien va a comprarla y quien va a pagar quien va a comprar los libros y por tanto va a pagar a los novelistas. Y si la idea era, esta sociedad en la que estamos funciona bien, una sociedad en la que se mantiene la idea de la segmentación por clases y que esta segmentación por clases se hace en función de, digamos, del dinero o de la capacidad de cada uno para generar ingresos, pues esto es lo que se debe mantener. Y las críticas sociales que aparecen normalmente son críticas a otro tipo de ideas de sociedad que no se corresponden con este esquema estructural que estamos viendo. Y ahora sé que tenéis ganas de saber quiénes son los autores y las obras fundamentales de la corriente realista en Europa en general y en España en particular, pero lo vamos a dejar para el siguiente vídeo.